Buenos días. Continuando con el estudio de los fluidos, estudiaremos ahora el principio de vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Bueno, la teoría nos indica que los vasos comunicantes son dispositivos o recipientes que pueden tener diferentes formas, pero tienen en común que todos están unidos en la parte inferior por un tubo, ¿no? Más o menos como está en esta imagen, ¿no? Este es el ejemplo de vasos comunicantes. Como te das cuenta, son recipientes que tienen diferentes formas, ¿no? Forma tubular, forma de rosario, tubo más angosto, tubo inclinado, tubo serpentín. eh, pero lo que tienen en común es que se encuentran unidos en la parte inferior por un tubo. Eso es lo que tienen en común. Ahora, ¿qué se cumple en ellos? Como puedes observar, si ingresamos un líquido en el interior de los vasos comunicantes, este líquido, dentro de todos los recipientes, sin importar la forma que éste tenga o que estos tengan, va a ubicarse a la misma altura, como te darás cuenta, ¿no? Está a la misma altura. Esa es la principal característica. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, esto se debe a la acción de la presión atmosférica. Al estar abiertos los recipientes, la presión atmosférica ingresa en ellos y como la presión atmosférica es la misma, va a provocar que se encuentre el fluido a la misma altura. Esto es básicamente el concepto, la definición básica de lo que son vasos comunicantes. Pero no está bien quedarnos con la simple definición. Siempre es necesario profundizar un poco más allá, ir un poco más allá de lo que la definición dice, plantearnos preguntas, ¿no? Preguntémonos algunas situaciones, algunos casos que podrían presentarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si vertimos dos líquidos diferentes en un par de vasos comunicados? ¿No? En lugar de trabajar con un líquido, trabajamos con dos líquidos. Algo así, ¿no? Este es un par de vasos comunicados. Es el vaso comunicante más simple, ¿no? Llamado también tubo en U. ¿Qué pasa si en este vertimos dos líquidos en lugar de uno? ¿No? Estamos acostumbrados a verter un líquido, ¿no? Así como vemos en el caso A. Pero ¿qué tal si en lugar de un líquido, ahora echamos dos líquidos, vertimos dos líquidos en el vaso comunicante? Pues como observas, ya no van a estar a la misma altura. ¿Y esto a qué se debe? Si estás pensando que se debe a la densidad, estás en lo correcto. Esto es debido a la acción de la densidad, ¿no? Obviamente nosotros ya entendimos en la clase anterior del curso que los fluidos que tienen mayor densidad se colocarán más abajo y los de menor densidad se colocarán más arriba. En este ejemplo en particular, observamos que el fluido celeste está ubicado abajo, por lo tanto es el que tiene mayor densidad, y el fluido amarillo está colocado arriba, por lo tanto es el de menor densidad. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es poder hacer modelos matemáticos de estos fenómenos que observamos, para poder demostrar lo que está ocurriendo en ellos. Y analizarlo matemáticamente es muy sencillo. Demostrar lo que ocurre en un fenómeno es muy sencillo. Si estamos trabajando en vasos comunicantes, lo que se sugiere es que tracemos una línea isobárica. ¿Qué es una línea isobárica? Una línea isobárica es una línea, como su nombre lo dice, una sucesión de puntos, horizontal. Es una línea horizontal, ¿no? Así como esta. Se traza, como te das cuenta, en el punto más bajo de unión, ¿sí? ¿Y qué característica tiene? Bueno, es una línea, sucesión de puntos. Isobárica significa igual presión. Eso quiere decir que todos los puntos que conforman esta línea siempre van a tener la misma presión, ¿sí? Todos los puntos que pasan por esta línea tendrán la misma presión. Misma altura, misma presión. Sobre la línea en particular, ojo, presión absoluta. Ya no hablamos solo de presión hidrostática, presión absoluta.
Sobre la línea encontramos el punto A mayúscula y el punto B minúscula. Por lo tanto, la presión que se ejerce en el punto A mayúscula y la presión que se ejerce en el punto B mayúscula tienen que ser iguales. Y estamos hablando de presiones absolutas. La presión absoluta sobre A es igual a la presión absoluta sobre B. Y tú sabes que presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿Sí? Eh, la presión manométrica viene a ser la presión hidrostática. ¿Sí? O sea, sobre el punto A tengo la presión que está ejerciendo el líquido A, vamos a llamarlo así, y encima de él, como el recipiente está abierto, tengo la presión atmosférica. Recuerda que la presión en un punto es igual a la suma de todo lo que está arriba. Sobre el punto B tengo una columna del líquido B, o sea, la presión hidrostática que ejerce el líquido B, y como está abierto arriba tengo la presión atmosférica, ¿no? Eso es lo que definimos. Sobre el líquido, sobre el punto A tengo la presión que ejerce el líquido A, que es densidad de A, gravedad, altura de A, más, como está abierto, también tengo la presión atmosférica. Y esto es igual a, sobre el punto B tengo la presión que ejerce el líquido B, que es densidad de B, gravedad, altura de B, más, como está abierto, la presión atmosférica. Y ahora tú te habrás dado cuenta que presión atmosférica a un lado y presión atmosférica al otro lado se pueden simplificar. ¿Sí? Y la ecuación nos queda así. Densidad de A, gravedad, altura de A es igual a densidad de B, gravedad, altura de B. Pero te das cuenta que a ambos lados tengo la gravedad, en ambos lados se repite, entonces también la puedo eliminar. Y la ecuación queda más chiquita. Densidad de A, altura de A es igual a densidad de B, altura de B. Ahora podríamos ordenar la ecuación y podríamos pasar la densidad a un lado y la altura al otro lado. Y nos quedaría así. Densidad de A sobre densidad de B es igual a altura de B sobre altura de A. Y hemos llegado a una ecuación. Esta ecuación satisface el comportamiento de este fenómeno en particular. Ojo, esta ecuación satisface el comportamiento solo de este ejemplo. No lo puedo usar en todos los ejemplos, solo en este ejemplo. Y esta ecuación me está diciendo que la densidad de los fluidos es inversamente proporcional a la altura de los mismos. Eso es lo que me define este ejemplo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer un análisis, una demostración de lo que está ocurriendo en un fenómeno o en un ejemplo, en especial en vasos comunicantes, yo debo partir de trazar una línea isobárica en el punto más bajo de unión. Y partiendo de ahí, puedo ir haciendo mi análisis. Recuerda, esta ecuación a la que hemos llegado no se cumple en todos los ejemplos, solo en este ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo te planteo otro ejemplo, ya no te va a salir la misma ecuación. Y es lo que tú tienes que hacer siempre. No te quedes con un solo ejemplo. Cambia el ejemplo y vuelve a analizarlo y fíjate si sale lo mismo y vas a darte cuenta que en el análisis no es igual. Por ejemplo, yo voy a plantearme otra situación, ¿no? ¿Y qué pasa si el tubo tiene un lado cerrado y el otro lado abierto? ¿Será igual? ¿No? Vamos a ver. Acá tenemos un tubo en U, está abierto a la derecha y está cerrado a la izquierda, ¿no? En el lado izquierdo, donde está cerrado, ha quedado encerrado acá un gas P. Por el otro lado está abierto y está actuando la presión atmosférica. Si yo quiero hacer un modelo matemático, un análisis de este fenómeno, parto de donde partí antes. Partimos de construir una línea isobárica en el punto más bajo de unión. Aquí. Tú sabes que todos los puntos que pasen sobre esta línea tienen siempre la misma presión. Entonces por aquí voy a poner mi punto A y por aquí voy a poner mi punto B. Entonces se cumple que la presión absoluta en este punto A tiene que ser igual a la presión absoluta en este punto B. Y la presión es igual a todo lo que hay arriba. Por encima de A solamente tengo el gas P.
O sea que la presión de A es igual a la presión del gas P. Y por encima de B tengo la altura de este líquido más la presión atmosférica. Muy bien. La presión de A es igual a la presión del gas P. Y la presión en B es igual a la altura del líquido, vamos a llamar el líquido B, que es densidad de B, gravedad, altura de B, más por encima que tengo la presión atmosférica. Muy bien. Y aquí no le puedo hacer más, no puedo simplificar más. Así quedaría mi ecuación que satisface a este ejemplo. ¿Te das cuenta? Diferente a la ecuación anterior. Las ecuaciones que yo obtenga van a variar en función al fenómeno, al ejemplo. Si incluso a este ejemplo le hago una pequeña variación, en este ejemplo vamos a suponer que yo te digo que tengo dos líquidos diferentes, no un solo líquido, la ecuación matemática que satisface este ejemplo va a cambiar, no va a ser la misma. Dependerá del fenómeno que estoy analizando. Pero sí el procedimiento seguirá siendo el mismo. Lo que yo tengo que hacer siempre, siempre es trazar una línea isobárica en el punto más bajo de unión de los fluidos, que como puedes observar es ese punto, ¿no? Esto significa que todos los puntos que pasen por esta línea siempre tendrán la misma presión, ¿no? Entonces yo aquí voy a trazar mi punto A y aquí voy a trazar mi punto B y yo puedo afirmar que la presión absoluta en A va a ser igual a la presión absoluta en B. Y me doy cuenta que por encima del punto A voy a tener un líquido amarillo y este líquido amarillo tiene una altura, ¿no? Vamos a llamarle a esta altura altura en A y por el otro lado tengo una altura en B. O sea que la presión absoluta en A es igual a la presión absoluta en B. La presión en el punto A es igual a la suma de todo lo que hay arriba. O sea, será igual a la presión hidrostática del líquido, vamos a llamarle líquido A, líquido amarillo, más la presión que está ejerciendo el gas P. Y por el otro lado, tengo la presión en el punto B es igual a la presión hidrostática que está ejerciendo este líquido plomo, al cual le llamaré el líquido B, más la presión atmosférica. Así nos queda. Presión hidrostática del líquido amarillo, al cual le llamaré líquido A, que es densidad de A, gravedad, altura de A, más la presión del gas P. Es igual a presión hidrostática del líquido plomo, llamémosle líquido B, que es densidad de B, gravedad, altura de B, más la presión atmosférica. Ahora, en esta ecuación podríamos hallar, lo que podríamos determinar es el valor del gas P, la presión del gas P, porque la presión atmosférica la conocemos. Vale 760 milímetros de mercurio, una atmósfera o 101.323 pascales. Nosotros lo vamos a redondear a 100.000 pascales, ¿no? Pero esos son los valores de la presión atmosférica, son valores ya conocidos y son constantes que nosotros debemos conocer de memoria. Así que la presión P es la que deberíamos hallar. Por lo tanto, esto que está aquí sumando va a pasar al otro lado restando, ¿no? La presión del líquido amarillo. Y nos queda así la ecuación. Ahora, te das cuenta que hay un valor que se repite en estos dos términos primeros. Lo que se repite en los dos términos es el valor de la gravedad, lo podemos factorizar. Por lo tanto, me está quedando que la presión del gas P es igual a la gravedad por la densidad de B por la altura de B menos la densidad de A por la altura de A más la presión atmosférica. Y esta ecuación matemática satisface a este modelo físico. ¿Te das cuenta cómo para cada modelo físico yo he analizado y he deducido ecuaciones matemáticas diferentes? Entonces aquí no hay una sola fórmula, una sola ecuación, ¿no? Para diferentes modelos yo debería determinar diferentes ecuaciones matemáticas, ¿no? Tengo que y puedo demostrar de dónde saco esas ecuaciones matemáticas. No me tengo que acostumbrar a una sola fórmula, sino me tengo que acostumbrar a analizar lo que está ocurriendo en el vaso comunicante. Los casos pueden ser varios, pueden cambiar. ¿Qué pasa si en lugar de estar cerrado en un lado, está cerrado en el otro lado? ¿Qué tal si está cerrado en los dos lados y por un lado tiene 3 líquidos y por el otro lado 2 líquidos? ¿Cuántos ejemplos más podemos tener, ¿no?
Muy bien, llegó el momento de demostrar lo aprendido. Vamos a ejercitarnos un poco, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en unos ejercicios, no muy difíciles, por supuesto. Primer ejercicio, dice, en un tubo en U se tiene tres líquidos no miscibles. Si la densidad del líquido A es 2000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del líquido B es 4000 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del líquido C es 3000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces el valor de H, H es esta altura, la altura de C, es el que se indica en la alternativa. Muy bien, vamos a proceder a resolverlo. ¿De dónde partimos? Para hacer el análisis de este tubo en U que tiene tres líquidos, como en todos los casos anteriores, tenemos que trazar nuestra línea isobárica. Y como ya sabes, la línea isobárica se traza en el punto más bajo de unión. ¿Dónde estará el punto más bajo de unión? ¿Entre el líquido A y el líquido B? Aquí. ¿O entre el líquido B y el líquido C? Aquí. Si estás pensando que está entre el líquido B y el líquido C, estás en lo cierto. Es correcto. Ese es el punto más bajo de unión. Ahora, por, por esta línea pasan infinitos puntos. Y esos puntos tienen la misma presión absoluta. Pero te estás dando cuenta que aquí hay una altura que no conocemos. Está sobre la línea. A esta altura la vamos a llamar altura del líquido B. Ahora sí podemos trazar puntos sobre esta línea. Aquí puedo poner punto X y en este otro lado derecho puedo poner punto Y. Y se va a cumplir que la presión absoluta en el punto X va a ser igual a la presión absoluta en el punto Y. Y como siempre, presión es igual a la suma de todo lo que está arriba. O sea que la presión en el punto X es igual a la presión que ejerce esta columna del líquido B, o sea, presión de B, más la presión que ejerce esta columna del líquido A, o sea, presión de A, más la presión atmosférica porque está abierto. Y la presión de Y va a ser igual a la presión que está ejerciendo esta columna del líquido C, más la presión atmosférica porque también está abierto. Aquí está. Presión en el líquido, presión en el punto X es igual a la presión que ejerce el líquido B, más la presión que ejerce el líquido A, más la presión atmosférica. Presión en el líquido, en el punto Y es igual a la presión que ejerce el líquido C, más la presión atmosférica. Y recuerda que presión es igual a densidad, gravedad por altura. O sea que la presión en el punto B es igual a la densidad de B, gravedad, altura de B, más densidad de A, gravedad, altura A, más presión atmosférica, es igual a densidad de C, gravedad, altura de C, más presión atmosférica. Y como siempre, presión atmosférica a ambos lados, términos que se repiten a ambos lados, se pueden eliminar en una ecuación. Y nos queda así la ecuación más pequeña. De nuevo, términos que se repiten a ambos lados de una ecuación se pueden eliminar. Y acá se está eliminando, se está repitiendo la gravedad y la gravedad. La ecuación nos queda más pequeña. Y ya podemos resolver. Recuerda que lo que te piden es la altura en C, ¿no? Pero yo no tengo la altura de B. Pero no hay problema. Todo esto es H, esto es 3 y altura de B. O sea que H es igual a 3 metros más la altura de B. ¿Sí? ¿Lo observas en el dibujo? Esta H es igual a 3 metros más la altura de B. Están al mismo nivel. Pero yo quiero hallar la altura de B. Entonces la altura de B va a ser igual a H menos 3. ¿Listo? Ya sé cuánto vale la altura de B, es H menos 3 metros. Ya podemos reemplazar nuestros datos. La densidad de B es 4000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la altura de B, como hemos deducido, es H menos 3 metros, más la densidad de A, que es 2000 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura de A, que es 3 metros, acá lo tenemos en el dibujo, es igual a la densidad de C, que es 3000 kilogramos sobre metro cúbico, por la altura de C, que es H.
ya sabemos que tres ceros y tres ceros se pueden ir. ¿Y por qué se pueden ir? Porque todo lo que se repite en los términos de una ecuación siempre se puede eliminar. Y en los tres términos de esta ecuación también se está repitiendo kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico. En los tres se repiten estas cosas. Así que la ecuación nos queda más chiquita. 4 por h menos 3 metros más 2 por 3 metros es igual a 3h. Y 4 por h es 4h. 4 por 3 es 12. 2 por 3 es 6. Muy bien. Me está quedando 4h menos 12 metros más 6 metros es igual a 3h. 12 menos 12 metros más 6 metros es menos 6 metros. Y este menos 6 que está acá restando puede pasar al otro lado sumando. Y 3h que está sumando puede pasar a este lado izquierdo restando. Y vamos a tener que 4h menos 3h es igual a 6 metros. Y 4h menos 3h es h. O sea que el valor de h, que es lo que me piden hallar en la ecuación, en el problema, vale 6 metros. Listo, resuelto el problema. Es la letra D. ¿Te das cuenta que es bien sencillo? Lo primero que tengo que hacer es trazo mi línea isobárica en el punto más bajo de unión y ahí hago mi demostración, hago mi análisis matemático para encontrar la ecuación que satisface a este modelo físico. Una vez que llegue a reducir la ecuación al mínimo valor, a la mínima expresión, ya puedo reemplazar mis datos y operar, ¿no? Y la ecuación se resuelve. Muy bien, veamos otro ejemplo. La figura muestra la diferencia de nivel de las ramas del manómetro de mercurio a nivel del mar. Si la presión del gas es 900 milímetros de mercurio, determine H en centímetros. H es esta altura. Este ejemplo es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque este ejemplo nos viene con mercurio como líquido. ¿Y qué tiene eso de interesante? Bueno, cuando el mercurio es el líquido que está dentro del tubo en U, este tubo en U se convierte en un manómetro, ¿no? Está midiendo la presión de algo. Y cuando se trabaja con mercurio, el cálculo se hace un poco más simple, porque la presión también se puede expresar en milímetros de mercurio, que es una altura, como te estás dando cuenta, ¿no? La presión del gas es 900 milímetros de mercurio. Ahora, si solamente estuviera el gas encerrado aquí, y este depósito estuviera abierto, estuviera cerrado, donde está a esta altura, cerrado, yo podría decir que H vale 90 centímetros, porque 900 milímetros es equivalente a 90 centímetros de mercurio, y acá tengo mercurio. O sea que esta altura sería 90 centímetros de mercurio, pero no, está abierto, por lo tanto no es 90 centímetros de mercurio la respuesta. Esa respuesta la tengo que hallar. Vamos a hallarla haciendo el mismo análisis, pero ahora va a ser más sencillo. Vamos a ver por qué. Primer paso, como siempre, es eh, trazar mi línea isobárica en el punto más bajo de unión. Listo, ahí está, el punto más bajo de unión. Al lado izquierdo le voy a poner punto X, al lado derecho punto Y. Yo sé que la presión absoluta sobre X es igual a la presión absoluta sobre Y. Sobre X, lo que tengo sobre el punto X solamente es el gas. Lo que tengo sobre el punto Y es al mercurio y como está abierto la presión atmosférica. O sea que la presión del gas es igual a la presión del mercurio más la presión atmosférica. Pero yo quiero averiguar la altura que está dentro de la presión del mercurio. Por lo tanto, la presión atmosférica que está sumando pasa al otro lado restando, ¿no? Entonces, la presión del gas menos la presión atmosférica es igual a la presión del mercurio. La presión del gas es igual a 900 milímetros de mercurio, es una altura, milímetros es una altura. Y la presión atmosférica ya la conocemos, ¿no? Torricelli la dedujo para nosotros hace muchos años. Y tú sabes que la presión atmosférica equivale a 101.323 pascales, pero en pascales no me sirve ahorita. También vale una atmósfera, pero una atmósfera no me sirve. Y también vale 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio me sirve, porque la presión del gas también está en milímetros de mercurio.
Entonces reemplacemos. La presión del mercurio es igual a 900 milímetros de mercurio menos 760 milímetros de mercurio. Si restamos, la presión del mercurio es equivalente a 140 milímetros de mercurio. O sea que la presión que se está ejerciendo sobre el mercurio es equivalente a una altura de 140 milímetros de mercurio. Y 140 milímetros es lo mismo que decir 14 centímetros. O sea que la presión que se ejerce sobre el mercurio es equivalente a una altura de 14 centímetros. O sea que la altura de H debe ser equivalente a 14 centímetros de mercurio, porque esta columna tiene mercurio, ¿no? Acá hay 14 centímetros de mercurio. Listo, lo encontramos. Respuesta a la letra D. Esta deducción solamente la puedes hacer así si es que en el recipiente tienes mercurio. Si yo tuviera agua, yo ya no puedo usar esta deducción. Tendría que hacerlo de otra forma. ¿Ya? Muy bien, pasemos a otro ejemplo. Ejemplo número 3. Para el siguiente dibujo, determina la presión del nitrógeno si la presión del aire es de 10 kilopascales. Ojo, la densidad relativa del aceite empleado es de 0,6. ¿Qué cosa era densidad relativa? ¿No? La densidad relativa era la densidad del líquido dividido entre la densidad del agua, ¿no? Yo tengo que la densidad relativa del aceite, densidad relativa, es 0,6. Y densidad relativa es la densidad del líquido sobre la densidad del agua. El líquido es aceite. Entonces, si yo quiero la densidad del aceite, vamos a multiplicar la densidad relativa del aceite por la densidad del agua. Y la densidad del agua es 1000. O sea que si multiplico 0,6, que es la densidad relativa, por 1000, la densidad del líquido, que es el aceite, me va a salir 0,6 por 1000, 600. Como siempre, kilogramos sobre metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Si te dan una densidad relativa y tú quieres convertirla en la densidad del líquido, simplemente multiplícala por la densidad del agua, que es 1000, ¿no? Y si fuera un gas, la densidad relativa de un gas es igual a la densidad del gas sobre la densidad del aire. Muy bien. También tenemos por acá la densidad del mercurio, que es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Pero yo trabajo en kilogramos sobre metro cúbico. No hay problema. También hemos visto en el tema anterior que para transformar de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico, o sea, para trabajar en el MKS, también lo multiplicamos por 1000. O sea que la densidad del mercurio va a ser 13.600 en kilogramos sobre metro cúbico, por supuesto, ¿no? En kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Y por este lado tengo como líquido el agua. Bien. El agua de densidad tiene 1000. Mira las alturas de este tubo en U. Ahora tenemos un tubo en U que está cerrado a ambos lados. Me piden la presión del nitrógeno. El nitrógeno es N subíndice 2. Es una molécula diatómica, ¿no? Una de las 7 moléculas diatómicas. Por el otro lado tengo el aire encerrado. Me dicen que la presión del aire es 10 kilopascales o 10.000 pascales. Las alturas están en centímetros y para que sea homogéneo, para trabajar en el MKS, tienen que estar en metros. Muy bien, comencemos nuestro análisis. Para analizarlo, tú sabes que lo primero que hay que hacer es construir una línea isobárica en el punto más bajo de unión. ¿Estará entre el mercurio y el aceite o el mercurio y el agua? Correcto, está entre el mercurio y el agua. Ahí está nuestra línea isobárica. O sea que por este lado izquierdo voy a marcar un punto X y por este lado derecho voy a marcar un punto Y. Toda esta línea hasta aquí mide 30 centímetros y hasta la altura del aceite, ¿no? Hasta la altura del aceite mide 35. Si hasta la altura de Y mide 30 y hasta la altura del aceite mide 35, entonces este pedacito que está sobre X vale 5 centímetros. ¿Ya? Muy bien, y tú sabes que en la línea isobárica
La presión absoluta en X es igual a la presión absoluta en Y. Y la presión es igual a la suma de todo lo que hay arriba. Sobre X tengo esta columna de aquí de mercurio, que es mercurio. Sobre el mercurio tengo la presión que está ejerciendo el aceite. Como son líquidos, son presiones hidrostáticas. Y sobre el aceite tengo la presión del nitrógeno. Sobre Y tengo la presión del agua más la presión del aire. Muy bien, ya está. La presión sobre el punto X es la presión del mercurio más la presión del líquido aceite más la presión del nitrógeno. Es igual a, sobre Y tengo la presión del agua más la presión del aire. Pero presión es densidad por gravedad por altura. O sea que aquí tengo densidad del mercurio, gravedad altura del mercurio, más densidad del aceite, gravedad altura del aceite, más presión del nitrógeno, es igual a densidad del agua, gravedad altura del agua, más presión del aire. Yo quiero eliminar gravedad, pero no se repite en todos los términos. ¿Cómo hago para eliminarla? Bueno, si no se repite en todos los términos, elimínala de los términos donde se repite y en los términos donde no se repita, la pones como denominador. Así ves. Eliminé la gravedad de todos los términos donde se repetía y acá donde no se repite la pongo como denominador. Aquí donde no se repite, donde no está, la pongo como denominador. Listo. Esto me va a facilitar un poco el problema. Ya puedo reemplazar mis datos. Yo tengo la densidad del mercurio, que es 13.600, la altura del mercurio, que es 5 centímetros, que es lo mismo que decir 0,05 metros. Recuerda que trabajamos en metros. La densidad del aceite la calculé 600 kilogramos sobre metro cúbico. La altura del aceite es 50 centímetros o 0,5 metros. La presión del nitrógeno no la conozco, la gravedad vale 10. La densidad del agua vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura del agua está aquí, 40 centímetros o 0,4 metros. La presión del aire es 10.000 pascales y la gravedad vale 10. Tengo todo menos la presión del nitrógeno, que es lo que me piden hallar. Acá está, lo reemplazamos. Listo, está reemplazado, ¿no? Operamos y nos está quedando de la operación 680 más 300 más presión del nitrógeno sobre la gravedad, que es 10, es igual a 400 más 1000. Seguimos operando. 680 más 300, 980. 1000 más 400, 1400. 980 que está sumando pasa al otro lado restando. O sea que presión del nitrógeno sobre 10 es 1400 menos 980, que sale 420. 10 que está como denominador pasa al otro lado multiplicando. O sea que la presión que se ejerce sobre el nitrógeno es 4200 pascales. Listo. Esa es la presión que ejerce el nitrógeno. ¿Qué es lo que hicimos? Lo mismo de siempre, ¿no? Primero acomodamos los datos para que sean homogéneos. En este caso nos dan datos en diferentes unidades. Las tengo que acomodar para que sean homogéneos. Después trazamos nuestra línea isobárica y analizamos el fenómeno para encontrar un modelo matemático que satisfaga a dicho fenómeno, ¿no? Y aquí está mi modelo matemático y por último reemplazo datos. Y se acabó. Tenemos la resolución del problema. Muy bien, jóvenes, estamos preparados para resolver más ejercicios entonces.